No es decir no al placer, es decir sí a algo más grande. Quien no planifica improvisa su propio fracaso. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hay una de las inquietudes principales que empiezan a atormentarme últimamente un poco y es acerca de mi potencial. Todos tenemos una posibilidad de potencial muchísimo mayor de lo que ahora somos. Todos sabemos que podemos ser muchísimo mejores, que podemos dar muchísimo más de lo que hasta ahora hemos dado y que podemos llegar a ser muchísimo más de lo que ahora somos. A mí me atormenta saber que es posible que yo no llegue no solo a ese potencial, sino que me quede muy lejos de ese potencial. Y me atormentas porque yo quiero dar lo mejor de mí y quiero conocer una mejor versión de mí. De eso creo en esencia que se trata el crecimiento personal. Y para desarrollarnos a esos niveles, pues hay que adquirir una serie de habilidades que siempre, o sea, no son secretas de algún modo, pues porque todo el tiempo están ahí sobre la mesa, son hasta clichés, pero sí son secretas en el sentido de que nosotros no entendemos a qué se refieren, no entendemos realmente los conceptos. Muchas de ellas son, por ejemplo, que la disciplina, que la perseverancia, que la paciencia, y todas esas nosotros las hemos escuchado, pero entenderlas y digamos, y mucho más allá comprenderlas y adaptarlas a nuestra vida es un reto impresionante. Empezando porque hay algo que nosotros hemos conversado en episodios anteriores, y es que desde pequeños venimos programados de acuerdo a los hábitos buenos o malos que tengan nuestros familiares, y eso hace que el camino sea muchísimo más difícil. Pues ni siquiera los hábitos, sino los paradigmas que tengan sobre la vida, las creencias que tengan. Exacto. Por ejemplo, hay personas a las que el desarrollo o el crecimiento personal les parece un chiste o les parece que es algo para gente, no sé, que no sabe qué hacer con su vida o algo así. Así que imagínate. Entonces, una de esas habilidades que son esenciales para desarrollarnos a nuestro máximo potencial es la capacidad de ver a futuro, de visionar, de lograr, digamos, tener objetivos más grandes en nuestra cabeza, de incluso ver ese potencial de visionar ese potencial en nosotros y empezar a emprender ese viaje para tratar de llegar a ese nivel. Y una de las habilidades que es necesario desarrollar para llegar allá es sobre lo que vamos a conversar hoy, y es la capacidad de postergar el placer inmediato en pro de hacer algo o sacrificios que nos lleven a ese nivel. Y es un tema demasiado importante porque primero que todo es difícil, ya vamos a ver qué tan difícil es, y también es algo que no hace parte de nuestra cultura, no hace parte de la esencia de nuestra educación. Entonces eso de postergar es bastante escaso, así que de eso es de lo que vamos a hablar un poco. De hecho, ya que lo dices, ahora lo conversamos antes del podcast, y es que sabemos que quizás este podcast es para personas que ya tienen de pronto o le dan cabida a estos temas y pueden de alguna forma trabajar, darle espacio en su trabajo, en su forma de vida, pensar en temas como estos del crecimiento personal, ¿cierto?, o de la autosuperación, ¿cierto? Y en este caso temas como el de la autorregulación o postergar el placer. Uh-huh. Pero la realidad es que creería que la inmensa mayoría vienen de realidades que incluso tener un concepto como estos que pueda ser aplicable a su vida es un reto, porque vienen quizás de realidades donde ni siquiera se les dio permiso de pensar en la opción de tener placer. Uh-huh. Pues me refiero a quizás un Total. Niño que ni siquiera ha tenido espacio para pensar en que puede tener X juguete, porque de entrada ya sabe que no lo va a tener por su escasez económica. Cierto. Y entonces me parece que esa es la realidad de una gran mayoría. Así que empezando por ahí, estos temas sabemos que son un reto y que sería genial que aún yo, siendo una persona que creció en carencia, que siquiera pensar en la posibilidad de poder tener acceso a algo, decirme sí en la vida, pueda lograr una vez salga un poco a flote, porque eso le pasa a muchos que creo que incluso su niñez ni la viven pensando en quizás mañana poder trabajar para poder darme gustos que jamás tuve en la niñez. Cierto. ¿Sí? Y por eso entran en un ciclo quizás de placer, placer, placer,
Y se nos escapan conceptos como el del postergar el placer, que nos van a hacer incluso más difícil la posibilidad de tener éxito a futuro. Es decir, nací pobre y puedo seguir anclado ahí solo por lo difícil que es salirme de todas esas barreras mentales, y no solo mentales, sino de verdad físicas, por la condición económica a la que estoy amarrado. Incluso poder adherir un concepto como y poder salir de ahí, que incluso creo que nosotros, o yo me incluyo en este reto. Qué lástima pues que en este caso muchos de nosotros vamos a empezar a ser conscientes. A ser conscientes a edades en las que uno dice, ¿por qué yo no pude haber sido consciente de esto antes? ¿Por qué no pude haber empezado a trabajar antes en eso? Pero creo que la invitación es no pensar en ¿por qué no pude?, sino en agradecer, que quizás es posible que muchos de los que nos vean están entre sus 30, 35, 40 años, no vean, porque eso es otro falso paradigma, el que uno empieza a decir, uy, ya tengo los 40, y es como si se le cerrara a uno las posibilidades, sí. Y uno dice, no, ya estoy viejo, es como que no. Entonces abrirse como a ese concepto y decir, bueno, gracias que me llegó por lo menos a los 40 años, si estoy por ahí, o a los 30, y si usted tiene 25, 20 años, no, genial. Si a esa edad, sin haber ni siquiera llegado antes a este concepto, puede abrazarlo. Genial, acabas de decir algo y es posibilidades. Una de las formas en las que, medir riqueza, todos tenemos diferentes conceptos de la riqueza. Normalmente es económica, a través de lo que primero medimos la riqueza. Y la riqueza es en muchos aspectos. Nosotros trabajamos en lo personal y parte de este podcast busca eso, es como compartir objetivos de riqueza en todos los aspectos. Hablamos de riqueza obviamente en lo material, pero también en lo afectivo, pero también en lo intelectual, también digamos en cuanto a propósito y al sentido de la vida. Riqueza en muchos aspectos. Entonces, la riqueza para mí, digamos, una forma de definirla es posibilidades. Entre más posibilidades yo tengo para elegir, más rico soy. Una persona que tiene muy pocas posibilidades, pues la verdad es que es muy carente. Y en este caso, ese es uno de los objetivos. Cuando yo empiezo a tener, digamos, posibilidades, entonces empiezo a sentirme muchísimo mejor. Y ese es parte del objetivo del podcast y es parte de nuestras vidas. Y una de las formas de llegar a adquirir muchas más posibilidades es definitivamente postergando, digamos, o sacrificando cosas en el presente en pro del futuro. Una pequeña pausa para recordarte que el objetivo principal del Conectador de Mundos es conectar diferentes mundos o universos del conocimiento para elevar nuestra vida a niveles superiores en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea intelectual, financiero, físico, emocional, profesional. Cualquiera de todos estos aspectos impactan nuestra vida de forma positiva o negativa. Así que te invitamos a ver por acá algunos de nuestros videos o episodios pasados para que junto con nosotros vayas adquiriendo estas herramientas que pueden elevar nuestra vida, digamos, a niveles superiores. Y te invitamos a que continúes. Esa es una de lo que tú decías. Cuando uno es normalmente pobre, la mayoría de personas que vemos crecimiento personal somos personas que venimos de la carencia, ya sea afectiva porque económicamente estábamos bien, o económicamente porque la gran mayoría de las personas en el mundo pues somos carentes económicamente, o somos, digamos, pobres, o digamos lo más cercano es clase media. Así que la carencia es muy habitual en el mundo, en un mundo en donde la verdad es que hay muchas posibilidades, pero pues hay paradójicamente hay mucha carencia. Entonces ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a llegar a esas posibilidades desde la carencia, que es el viaje en el que nosotros estamos trasegando? Entonces hay una, por ejemplo, que nosotros la hemos hablado muchísimo, y es, pero antes, digamos, para tener un poco claridad sobre el concepto, esto se conoce mucho desde la psicología o desde la economía como la capacidad de postergar recursos o de el placer inmediato en pro de un objetivo muchísimo mayor, o de un beneficio, o de un incluso placer muchísimo más grande a futuro. Así que eso es, digamos, como la base del tema. De hecho, hay un ejercicio que se hace que ejemplifica perfectamente esto, creo que algunos lo habrán escuchado, y es que se hace con los niños en los años 70, se hace
un ejercicio en donde se les pone una serie como de masmelos o diferentes dulces sobre la mesa y les indican que no deben comerse ninguno de esos dulces, pero que si alcanzan a esperar lo suficiente, más tarde cuando les vengan a dar dulces, les van a dar mucho más de los que tienen sobre la mesa. Y obviamente hay niños que se comen el dulce, que digamos que no resisten a esa tentación instantánea, y hay algunos que logran permanecer y esperan. Normalmente, y esos son los que reciben la recompensa. Exacto, esos son los que reciben la recompensa. Y se siguió un estudio a lo largo de los años, cuando ya eran adultos estos chicos, y se pudo constatar que estos chicos tenían una vida muchísimo más satisfactoria en diferentes aspectos de su vida. En sus relaciones, eran personas que eran más resilientes a los problemas, eran personas que tenían, digamos... mejor salud física, sí, mejor éxito profesional. Y económico. Entonces, ese ejercicio es muy conocido puntualmente por eso, porque fue, digamos, demasiado revelador en ese aspecto. Y eso es, digamos, como la base de... Así que si ese es uno de los objetivos que nosotros queremos conseguir, pues entonces es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar. Y es bastante difícil hacerla. ¿Por qué es importante? Pues por lo que tú decías, porque el éxito a largo plazo proviene de un sacrificio en el corto plazo. Y hay una gran dificultad, y es que si miramos a la gran mayoría de personas, no sacrifican en su corto plazo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque nuestro cerebro siempre quiere lo más rápido, lo más fácil, el camino fácil, y aparte tenemos demasiadas influencias que hacen que no... O sea, que nos... Entonces, ya que lo dices, no es innato en nosotros el querer el placer inmediato. Cierto. Así que esa es una habilidad que debemos desarrollar. Cierto, no nacemos con ella. Entonces, ¿qué influye para desarrollar esas habilidades? Pues influye muchísimo el entorno. Eso lo hemos hablado en algún episodio pasado, cómo el entorno modifica quién soy, y una de las principales es el entorno. Pero hay algo, por ejemplo, en el mundo actual, y es que las redes sociales es algo que hace parte de nuestro universo, y las redes sociales están diseñadas específicamente para brindarnos placer inmediato. Así que de entrada nos tienen atrapados por una búsqueda innata que tenemos, que es el placer inmediato, y a su vez, digamos, es algo de lo que es muy difícil desligarnos. Así que si eso que permea nuestras vidas, yo diría que todas las personas que nos escuchan tienen acceso a alguna red social, así que de entrada digamos que tenemos que competir contra eso. Pero hay otras cosas, y es por ejemplo como la publicidad. La publicidad sabe perfectamente que tenemos esa necesidad y ataca directamente ahí. Así que digamos que tenemos unos enemigos gigantes, aparte de nosotros mismos, para luchar contra estos gigantes, que son el placer inmediato. ¿Cuáles son, digamos, uno de los beneficios y daños que trae el hecho de recurrir al placer inmediato? ¿Beneficios de qué? Beneficios que trae el hecho de postergar el placer. Por ejemplo, yo empezaría entonces, digamos, con daños que trae. Se me viene a la cabeza una persona, mira, hace poquito una persona, estábamos en algún lugar y una persona nos acercó, nos saludó y nos pidió, digamos, una moneda, o nos pidió algo de comida, y nos dijo que tenía VIH, que sucedió porque se rindió ante un placer inmediato, y a raíz de eso no solo contrajo esta enfermedad, sino que perdió su hogar. Así que ese se me ocurre como uno de los ejemplos de los resultados que puede traer. No solo es, también hablábamos con una persona hace días y hablábamos del efecto de las decisiones que yo tomo ya por quizás no darme tiempo de procesar las emociones, los pensamientos, el verdadero querer, sí, pero un querer de alguna forma que sea equivalente, bueno, ¿sí? Entonces hablamos de alguien también que tomó una decisión de emparejarse con alguien y pues tuvo unos resultados nefastos. Es porque quizás no se tomó un poco el tiempo de pensar en qué quiero, qué espero, qué visión tengo a futuro, y poder conversarla o quizás planificarla con esa persona, con ese prospecto que en un momento quizás se dejó deslumbrar y no se dio tiempo como para
para conocer a fondo y pues claro, en esos momentos tienen un resultado nefasto en su vida, poder de una decisión quizás o de la emoción, pues porque yo creo que todos hemos estado ahí, yo estuve ahí muchas veces, tomé decisiones y estuve con personas que yo digo, ¿por qué no me tomé el tiempo? Y tuve resultados nefastos que al menos salí de ahí, pude salir de ahí, pero eso pasa mucho y ya, eso es uno de los resultados que nos pasa muy, muy a menudo, de no postergar un poco, quizás la necesidad de afecto, de compañía, sí, las necesidades que son como innatas en Pero nosotros. eso viene porque hay algo, nosotros lo hablamos en algún momento también, que es otra de las habilidades y es la capacidad de tener criterio, de saber qué es bueno y qué es malo. Y para yo saber eso tengo que tomarme un tiempo de análisis, de alejarme un poco de las emociones y hablamos de que esa es otra de las habilidades que uno debe desarrollar, que está muy ligada a este. Y es que cuando uno es una persona que reacciona demasiado rápido a los estímulos, pues es una persona reaccionaria más que una persona que genera acción. Y la persona reaccionaria pues recibe todo el tiempo no solo estímulos, sino digamos las reacciones a haber caído digamos en esos estímulos sin tomarse el tiempo. Así que cuando empezábamos había una frase y es que una persona que no planifica está, digamos, o una persona que no planifica, sí, está improvisando su fracaso. Y es porque el éxito sí o sí conlleva un proceso en el cual yo debo planificar. Y para planificar, pues yo tengo que tener una visión a futuro, que es importante, que es estas habilidades. Y una vez que yo tengo una visión a futuro, que tengo un plan, pues me es muchísimo más fácil postergar, digamos, tentaciones, porque siempre van a venir tentaciones. Así que definitivamente, pues esta es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Por ejemplo, que una de las ventajas, ya que hablamos de desventajas, una de las ventajas es que el tener visión a futuro y tomarse el tiempo de planificar tiene un efecto multiplicador y que nos da satisfacción. En este caso, pues nosotros ahora estamos desarrollando algunos pequeños proyectos, pero con miras a eso, a ser pacientes, a ir construyendo con calma. Y el de hoy, la persona de hoy, lo que somos hoy, quizás no ve ese crecimiento exponencial, pero la persona de 40 años, de 50 años, va a ver ese trabajo arduo y lo va a agradecer, ¿sí? Y son pequeños proyectos que se van construyendo peldaño a peldaño, sí, con paciencia, pero que a futuro nos pueden hacer sentir que sí estamos dejando un legado. Entonces de eso se trata. O eso quisiera que en el tema de hoy, lo que estamos hablando hoy, empezáramos a pensar. Y es por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que al principio cuando lo conocimos es una persona que económicamente está muy bien. Y uno de alguna forma siente envidia de eso, anhela eso, pero él lleva 50 años trabajando en eso. Sí, y uno decía, ay, pero ¿será que yo cuando tenga la edad de él podré? Y era como que, pues en vez de ponerse a pensar en esa imposibilidad, pues si usted empieza hoy a trabajar con calma y se da cuenta de su edad, por ejemplo, entonces uno puede decir, ay, de aquí a que yo tenga la edad de él, claro, pero debo empezar hoy y debo empezar con calma y con esmero ante esa posible meta. Que hay una de las cosas en lo referente a eso que perjudica también el hecho de que busquemos la gratificación instantánea. Y es que hay un paradigma que, digamos, yo lo puedo ejemplificar perfectamente en el universo de la música o en el mundo de la música o de las artes, y es que hay una persona, lo hablábamos hace poco, que es completamente desconocida y de un momento a otro lo conoce todo el mundo, está en boca de todo el mundo, es súper exitoso, y entonces eso se graba en nosotros como un paradigma de que el éxito se consume o se consigue de una forma instantánea. Sí. Y es porque, claro, el trabajo que hay detrás jamás lo vemos porque tampoco es algo que se muestra y porque mientras la persona estaba trabajando, pues casi nadie la veía, muy pocas personas, y lo que vemos son los resultados. Entonces nos enceguecemos por los resultados y no por el proceso que lleva a este tipo de sacrificios, el postergar, digamos, los beneficios o la gratificación instantánea. Entonces, por ejemplo, hay algo que está ligado con eso y es que es algo que yo comienzo a comprender y asimilar y digamos, a plasmar cada vez más en mi día a día. Y es que si yo sigo trabajando, pues claro, en algún momento vamos a llegar a unos resultados que van a parecer instantáneos.
pero provienen de un montón de trabajo que hay detrás. Ujú. Entonces, Por ejemplo, se preguntarán ustedes cómo poder empezar a llegar ahí. Lo hablamos ahora, quizás poniéndose micro retos diarios de algo que yo quiera lograr, ¿sí? Y hacerlos. Y otra es ir como modificando o ir dándonos claridad en qué queremos a futuro, cómo nos vemos. Porque otro tema del que hablamos y por el cual trajimos a colación el tema acá hoy es que es muy fácil pensar en este hoy en el que yo estoy vital, estoy joven, tengo un montón de cosas que hacen que yo no sienta que va a pensar en el futuro. Pero resulta que vienen años, o tú los llamas los años que oscuros, no, o los sea, años... es como si viéramos la vida como unas temporadas en la cual hay una Sí, primavera que suele ser la juventud, un otoño que suele ser una adultez y un verano en donde, un un invierno invierno. en donde realmente, digamos, conseguir resultados de verano o de otoño o de primavera es imposible porque estamos en invierno y eso solo se consigue o digamos se puede disfrutar si se sembró en el Eso. momento adecuado. Entonces creo que el tener la capacidad de estar hoy acá, pero sembrando para ese invierno que va a venir, ¿sí? Porque va a venir, a todos nos va a llegar. No creo que haya una persona acá que no piense vivir siquiera 80 años. Eso es como lo más común. Entonces, es pensar un poco en esa persona de los 80 años que trabajó desde hoy y que va a poder tener quizás una vejez digna. Sí, es muy triste pues pensar, se dirán ustedes como que qué mamera pensar en eso, eso es cierto en este momento de ahora que vive en la inmediatez, en el placer, en el bebamos y Comamos que mañana moriremos, esa no es la realidad. ¿Cierto? Y esa es un dicho, pero si nos arraigamos a la realidad es que todos sí queremos llegar siquiera a los 70 u 80 años. Uh-huh. Entonces, sí es bueno vivir este hoy, en pos de este hoy, que sea un día satisfactorio en el que sé que hice algo por ese yo futuro, que quiero que tenga una vida digna, ¿sí? O que por lo menos, por ejemplo, las personas que se dedican a abonar una abundante fortuna, pero resulta que nunca pensaron en su salud, quizás en familia, en nada de eso, y ahora recogen quizás soledad, quizás su fortuna se les fue o se les está yendo en algún tratamiento médico. Es como intentar alivianar todas esas cargas y solo se va a lograr si yo adhiero a mi vida conceptos como este. Hay una metáfora que a mí me refleja, o sea, me hace pensar muy claro este concepto y es la idea de la siembra. Y yo no sé si yo te la había compartido por ahí y es acerca de que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una semilla en este momento o tengo una fruta. Si yo me consumo esa fruta, pues lo que me queda es nada, me queda, digamos, o sea, si solo me la consumo, pues ahí no queda nada. Pero si yo siembro esa fruta o digamos, o siembro esa semilla, con el tiempo me va a dar muchísimo más. O sea, me va a dar una cantidad impresionante de fruto. Así que en ese sentido, por ejemplo, yo pienso cada minuto o cada día. Así que yo siempre estoy, tú conoces, siempre estoy pensando como que, ¿y yo qué estoy sembrando hoy? O sea, dentro de lo que hice hoy, que me debe causar cierto placer, digamos, porque también sembrar a futuro genera también un placer, solo que no es esa gratificación instantánea, sino es otro tipo de placer. Es también empezar a entender cuál es el buen placer y es que si yo siento que no estoy sembrando algo, para mañana siento que el día se está perdiendo. Porque digamos que los beneficios que yo cosecho hoy, pues provienen de un fruto sembrado en el pasado. No viene de un fruto sembrado hoy, proviene de un fruto del pasado. Así que los beneficios que voy a cosechar mañana provienen de lo que estoy sembrando hoy. Y esa, digamos, es una típica pregunta, por ejemplo, que se hace en entrevistas de trabajo. Y es ¿cómo te ves a 5 años? Que digamos a uno lo cogen corto con esa pregunta, pero es porque uno no tiene la habilidad o el ejercicio de sentarse a pensar en de aquí a 5 años cómo voy a estar. Así que ese es otro, por ejemplo, otro ejercicio y otra habilidad que tienen las personas que logran, el éxito es ponerse un objetivo y lograrlo, eso es el éxito. Las personas que logran objetivos, pues primero se los ponen
y por eso es que luego los logran. Así que esa es, digamos, una de las importancias de desarrollar esta habilidad, porque se desarrolla, es como que yo tengo que, si yo no logro ver un poco claro a mi futuro, pues es porque yo no tengo esa habilidad y es porque no la he trabajado y no la he desarrollado. Así que uno de los ejercicios es, por ejemplo, la capacidad de visionar o de visibilizar, o de, ¿cómo se llama? Sí, de visionar, de ver a futuro. Entonces, como que ¿cómo puedo yo usar mi imaginación para ver mi futuro, digamos, cada vez más claro en mi mente? Porque si no lo puedo ver en mi mente claro, imaginar que es algo que no cuesta muchísimo, pues imagínate llevarlo a cabo es muy duro, porque es a través de la acción, es a través de un montón de dificultades que si en mi mente no puedo lograrlo, pues imagínate Pero también es porque en la estamos vida. encumbrados por allá en el fin, sí, no en el proceso. Cierto. Nos cuesta pensar en el día a día, en cómo abonamos a ese fin. Pero si nos quedamos enclaustrados allá, claro, hay como una sensación de frustración momentánea que hace que de nuevo caigamos en el placer inmediato, en días que se van y se van desechando y se van desechando. De hecho, un ejercicio bueno para darse cuenta por qué es necesario impregnar esto a nuestras vidas es, piensen en retrospectiva, piénsese un poco en el pasado de qué es de lo que más se arrepiente, de lo que hizo o de lo que dejó de hacer, ¿sí? Y se va a dar cuenta, a mí me pasó que de hecho creo que en una conversación contigo donde me preguntabas es de que me arrepentía. ¿Cómo era la pregunta? Creo que era si te arrepientes de cosas que has hecho o que no has sí, hecho. y creo que yo ni siquiera entendí la pregunta y me quedé imbuida hablándole solo de lo que no hice, de ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no emprendí esto? ¿Por qué? Y el por qué, me di cuenta que me pesaba más un montón de oportunidades que no tomé, de decisiones que en su momento no eran sabias y no las hice por dejarme solo arrastrar por los días, por una monotonía quizás absurda o por los afanes, porque eso pasa también mucho cuando estamos atrapados en el día a día y no pensamos a futuro o no empezamos a construirnos, y es que estamos todo el día de afán, atiborrados, estresados, como atrapados, como sin salida, pero porque no nos estamos dando el tiempo de planificar, de trabajar un poco por ese futuro. Pero si yo no pienso en ese futuro, pues entonces yo, ¿por qué voy a trabajar? No tiene sentido. Y quedamos atrapados en este bucle eterno de cosas inconclusas, y seguro, cuando llegue nuestra época de invierno, vamos a ser personas muy frustradas, muy tristes, y casi que vamos a decir, entonces, pues mi vida no tiene sentido. Ay, sí, ¿qué hice con mi vida? Y quizás ya no haya tiempo para hacer mucho más. Pues eso conecta con lo que te dije, que es uno de mis miedos más profundos que se acrecientan actualmente, y es, hay personas que han visto potencial en mí, ¿sí? Yo sé que hay personas que han visto potencial en ti, en todos nosotros alguien ha visto potencial y imagina que vas a ser un gran empresario, que vas a ser un gran escritor o un gran músico o algo, siempre ven grandeza en ti, y eso suele pasar cuando estamos en nuestros años de primavera, en nuestros años más jóvenes, y a medida que pasa el tiempo, pues pareciera que todo, que como los memes, cuando suena la musiquita de lo que esperaba versus lo que obtengo o lo que me llegó, creo que a veces pasa como que en la gran mayoría de personas, incluyéndonos, la vida parece como que la música se va volviendo como más una disonante. Sí, o sea, como que es cómico porque se esperaba muchísimo y al final no llegamos a eso. Creo que ese es uno de mis temores últimamente, y es que empiezo, digamos, a través de todos estos ejercicios, a ser consciente, cada vez más consciente del nivel de potencial, del nivel de herramientas, del nivel de recursos que tenemos. Entonces, claro, me parece increíble, por ejemplo, la persona que nos ve está con internet, tiene un computador o un celular, o sea, tiene acceso a un universo que hace 100 años era impensable. Nosotros tenemos estas herramientas, podemos sentarnos a conversar sobre estos temas, lo que tú dices, siquiera conversar, o sea, no estamos pensando en el día a día qué vamos a comer o dónde vamos a dormir, sino que eso ya lo tenemos solucionado y podemos dedicar nuestra mente a pensar en otras cosas, o sea que el nivel de recursos que tenemos es inmenso.
y por qué no lo usamos correctamente para llevarnos al nivel, o sea, por qué no somos coherentes con ese nivel de recurso y por qué parece que se pierde en el camino. Y creo que definitivamente es eso, es no saber, digamos, compensar entre el sacrificio, porque definitivamente requiere sacrificio para construir algo grande, y también entre el no tener clarísimo, digamos, un horizonte como que, o sea, si yo no veo el potencial que hay en mí, si yo mismo no veo el potencial que hay en mí, desarrollarlo, pues es imposible. Así que es como que, ok, algo en lo que nosotros debemos trabajar en todas estas habilidades para llegar a un nivel, digamos, mayor, a tener una vida satisfactoria, toda la vida que queremos, porque cada quien tiene quiere una vida específica y para llegar a esa vida tiene que trabajar. Así que es como que si yo no tengo claro que yo puedo merecer más, que yo puedo, que este Josué o que esta Natalie tiene este potencial, pues yo no voy a llegar allá. Así que todos estos ejercicios lo que llevan es como a pensar sí, en esa grandeza que hay en nosotros, en ese yo de mayor rango que digamos que ha avanzado hasta allá y que definitivamente yo lo puedo lograr, porque no estoy hablando de que yo tenga que ser, digamos, un Elon Musk o que yo tenga que ser Mark Zuckerberg. No, estoy hablando de la mejor versión de mí. Y es como que sí, yo la puedo ver, definitivamente existe. Ni Así siquiera eso, siquiera cosas tan simples como tener una calidad de vida, como llegar a viejo, pero llegar bien. Y ahí entra el tema primordial acá también, de la autorregulación. Y es cómo puedo, en pro de mi futuro, por ejemplo, hoy, ¿cómo quiero tener dinero si no empiezo por algo tan simple, por ejemplo, como ahorrar? ¿Sí? O no ser consciente de mis finanzas personales, de mis gastos, de mis posibilidades. ¿Cómo espero tener salud si ni siquiera cuido, por ejemplo, a veces mi estado, por ejemplo, mental, mi tranquilidad? O sea, si no trabajo en eso, quizás si no hago ejercicio. O sea, todo va a la raíz de cómo quiero esto si yo no estoy negociando esto. O sea, empieza a ser ilógico, que es algo que es lo que, mira, la verdad la mayoría de personas vivimos en ese estado ilógico de no estoy haciendo nada para lograr esto, pero lo quiero en mi vida. No sé cómo lo quiero los resultados sin haber sembrado nada. Ese es, digamos, el nivel irracional en el que vivimos. Al que, claro, el placer inmediato, mira, pues yo no sé este podcast si alguien lo haya visto acá realmente porque es un buen tiempo invertido, pero vivimos en un universo constante en donde aquí mismo, por ejemplo, en plataformas como YouTube, venden la solución inmediata a todos los problemas de la vida con un solo clic. O sea, eso pasa muchísimo cuando el crecimiento y el desarrollo es algo que yo sé que esto no gusta escuchar porque pues no es placentero, pero lleva trabajo, lleva sacrificio, lleva disciplina, lleva la capacidad de postergar beneficios, digamos, que no son tan grandes, que aparentemente se ven brillantes, pero que en realidad no lo son. Y todas estas capacidades y habilidades son, yo lo veo así, o sea, en el viaje para llegar a ese nivel al que se quiere llegar, que es lo más alto de la montaña, es necesario llevar una mochila y un equipaje, porque tú no vas a la montaña sin mochila y sin equipaje. ¿Y qué es lo que llevas en esa mochila y en ese equipaje que te va a acompañar hasta allá? Porque si no llevas las herramientas adecuadas, no vas a llegar a ese nivel. Así que dentro de las herramientas adecuadas para llegar a la mejor versión de Natalie, a la mejor versión de Josué, a la mejor versión de cualquiera que nos esté escuchando, definitivamente hay unas habilidades que son todo este tipo de habilidades. Y este tipo de espacios, podcast, tanto para nosotros como para quien nos escucha, es un medio a través del cual vamos adquiriendo esas habilidades. Ya, no es lo más entretenido, quizá no es el placer mayor, pero es ahí donde están las habilidades. Pero el primer paso, ya lo hemos hablado muchas veces, yo no puedo llevar o impregnar un concepto a mi vida o un hacer si no pasa primero por empezar a entenderlo, empezarlo a procesar, empezar a comprenderlo, empezar a abrazarlo a mi vida y así llevarlo a cabo. Okay. Así que ese es el reto, esa es la invitación. Muchas gracias por habernos escuchado. Hoy sí nos extendimos un poquito. Si usted tiene alguna meta o propósito que nos quisiera contar y el cómo ha empezado a trabajar o a planificar en él, pues bienvenido nos cuenta. Muchas gracias. Si usted nos vio hasta acá, por favor denos like. Si usted no por acá, suscríbase y nos vemos en un próximo podcast. Ok.